Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la sexta sesión del curso de elementos de cálculo diferencial e integral. Vamos a comenzar. Bien, como siempre, un recorrido por la agenda para este día. Vamos a hacer así rápidamente un recordatorio. Permítame, creo que no estaba en el lugar adecuado. Ya, listo. Ahora sí. Como siempre les decía, vamos a hacer un recordatorio de lo preparado para este día. El objetivo de esta sesión es hablar así rápidamente de los teoremas fundamentales del cálculo, lo que en la literatura se conoce como el primero y el segundo teorema fundamental. A ver si nos da tiempo de platicar también de la función exponencial y la función logarítmica. Sobre todo la función logarítmica sería quizás el objetivo a definir este día, definir la función logarítmica o la función logaritmo, y si da tiempo pues vemos también la definición de la función exponencial. Para la otra semana, la sesión número 7, vamos a estudiar técnicas de integración, particularmente un recordatorio sobre la integración por sustitución e integración por partes y algunas técnicas especiales. Y finalmente, en la sesión 8, introducir así rápidamente lo que es una integral elíptica y plantear algunos problemas interesantes asociados a estas integrales. Ese sería el objetivo ya para finalizar este curso de fusionado de elementos del cálculo diferencial e integral. En la sesión anterior hablamos de la integral de Riemann, formalizando o más bien unificando todos los conceptos que de una u otra forma estuvimos practicando, por ejemplo, calculando áreas bajo ciertas curvas, definiendo particiones de un intervalo, estableciendo ciertas sumas finitas que posteriormente nos interesaba ver qué pasaba si esas sumas se iban al infinito. Definimos la integral. Esta realmente no es la única manera de hacerlo. He tomado esta definición por motivo de simplicidad a la hora de la definición. Si se fijan, lo que tenemos es una función. Hemos elegido una partición de algún intervalo, de preferencia, en principio un intervalo cerrado, donde como mínimo le pedimos a la función que sea continua. Esta expresión acá que le hemos llamado delta x, el delta x recuerden que es como la longitud, esta es la longitud de la base de cierto rectángulo, lo voy a llamar así, de cierto rectángulo. Y al final mantengan siempre la idea que lo que estamos calculando o estamos aproximando con una suma de este tipo, estamos aproximando de cierto modo un área bajo la curva. No nos vamos a preocupar tanto por el signo de la función, pero para que sea más fácil la asimilación de estos contenidos, es mejor pensarlo siempre en función de área, aunque en la práctica podría ser que las regiones que estemos, el área de las regiones que estemos calculando estén por debajo del eje de las X y eso haga que la integral tenga un valor negativo, pero salvo esas sutilezas no nos vamos a preocupar tanto por eso. Luego, como la longitud de cierto modo se eligen igual para todos los rectángulos,
se puede dividir la longitud del intervalo entre el total de intervalos en principio. Por eso es que la expresión que le hemos llamado acá delta x la podemos escribir como esta expresión que tenemos acá, la longitud del intervalo entre el número de rectángulos que yo quisiera. Si quisiera 100, por ejemplo, divido entre 100. Y entre más grande tome el número de intervalos, mejor va a ser la aproximación. Y aquí hay algo también interesante que no lo he dicho de momento, es quién es este valor x sub k. ¿Cómo elegimos o cómo se elige este x estrella? ¿Quién es este número x sub k estrella? Si se recuerdan en los ejemplos anteriores, voy a escribir acá que únicamente para tener una referencia, este elemento está en el extremo x sub k menos 1, x sub k. Únicamente, en principio podemos decir que este número está dentro de cada intervalo generado por la partición que ustedes elijan, pero realmente ustedes son libres de elegir quién es este número. En los ejemplos anteriores que hemos trabajado, si se recuerdan, a veces tomábamos el extremo derecho del intervalo, a veces el extremo izquierdo del intervalo, y hubo algunos de ustedes que comentaron, podríamos tomar el punto medio del intervalo o cualquier otro número dentro del intervalo. Como no está claro quién es, por eso acá simplemente, bueno, aquí lo tenía escrito, simplemente decimos está en el intervalo. Dependiendo cómo se elija, pues así lo que podría pasar es que nos estemos acercando más rápido o de manera más eficiente al área bajo la curva de la función. Pero en principio no hay una manera fija de elegir quién es este número, el x sub k estrella. ¿De acuerdo? También hicimos algunas cuentas con la definición. Estos ejemplos ya los habíamos aproximado, diría yo, de manera más general, sin introducir el concepto de suma de Riemann, pero con suma de Riemann nada más es como un poquito más formal la representación para esta integral que tenemos acá, que la aproximamos como el límite de una suma de Riemann. Y si se fijan, la expresión que aparece aquí al final es justamente una de las que quedó, de hecho quedó como ejercicio, no sé si al final lo completaron. Naturalmente aparecen acá estas sumas, la suma de los cuadrados de los primeros n naturales, naturalmente aparecen acá y por eso surgió el interés y de alguna manera había que calcular estas sumas. Y lo que tenemos acá, asociado a esta integral. ¿De acuerdo? Teníamos ese ejemplo, luego, bueno, la cuenta. Y en resumen, si hacemos un recuento de las sumas que hemos calculado, me parece que teníamos la integral de 0 a 1 de x a la n de x, o creo que podemos ser un poquito más específicos. Si se recuerdan, calculamos el de una constante, ¿no? Para una función constante, creo que no recuerdo si en el ejemplo lo escribimos de a hasta b, de k, de x, donde k es una constante positiva. ¿Alguien recuerda cuánto daba esta expresión? La integral de a hasta b de x y la última cuenta de
Podríamos establecer también de a hasta b de x cuadrado de x. Esta daba k por b menos a. Si se recuerdan, hicimos una interpretación geométrica en la sesión anterior. Esta de acá también la calculamos como el área determinada por un trapecio, si no me equivoco. B cuadrado por a cuadrados menos a cuadrado sobre 2. Y esta particularmente se puede escribir como, o pueden llegar a que es igual a b cubo sobre a cubo entre 3. Y si se fijan, podemos hacer la separación como k por f de b menos f de a, tomando como función f mayúscula igual a la función identidad. Y acá podemos escribir como b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado entre 2 y escribir esto como f de b menos f de a, donde f o la función f mayúscula sea justamente la función x cuadrado sobre 2. Y finalmente en la última podemos escribirlo como b cubo sobre 3 menos a cubo entre 3, o lo que es lo mismo f de b menos f de a, donde f de x sea igual a x cubo sobre 3. Y si continuamos de esta manera, sobre todo si acá pedimos en principio que el n sea un número natural, ¿qué les dice su intuición? ¿Quién debería de ser esta integral? A ver, ¿algún voluntario? X a la n sobre n. Debería de ser la función f mayúscula. ¿Quién debería de ser f mayúscula? Ya, sí está relacionado, ¿no? ¿Quién sería? ¿X a la n o n más 1? Debería ser n más 1. O sea, aquí esta expresión debería de quedar como b. Así, ¿no? B a la n más 1 en menos a la n más 1 sobre n más 1. Y podríamos escribirla como f de b menos f de a. No sé si en la sesión, no sé si fue la sesión 4 o la sesión anterior, les quedó analizar esta integral, pero aquí a la potencia alfa, donde alfa era un número real. Si el alfa es un número natural, es más o menos sencillo, porque de cierta manera tenemos cómo calcular esas sumas enésimas que van a quedar. Pero cuando alfa es un número real, aunque a lo mejor sea la misma idea, no está tan claro cómo funciona aquí la integral, ¿no? Pero hay otro problema más. ¿Alguien me puede decir cuál es el otro, cuál es como la espinita que tiene aquí esta fórmula, o el pero que tiene esta fórmula? ¿Alguien puede comentar quién es como un caso especial que se debe de tratar por aparte en esta relación? ¿Cuál es el caso así como parece cierto, pero algo pasa cuando n es cuánto? Menos 1. Cuando n es menos 1, muy bien, gracias. Cuando n es menos 1, algo
algo pasa acá, ¿no? Es decir, esto no tendría división por 0, pero cuando n es menos 1, si lo sustituimos en la función, creo que tengo espacio todavía, sí, voy a bajar acá. Cuando n es menos 1, lo que estaría pidiendo es algo así como el área bajo la función 1 entre x de x en el intervalo de A hasta B. Claro, aquí teniendo el cuidado de que no vaya a haber división por 0. ¿Recuerdan cuánto fue lo que dijo que debería de dar esa integral? Si usted está, por ejemplo, creo que nosotros tomamos particularmente el caso cuando A valía 1 y B valía n, cualquier número natural. Pero usted puede tener la curva 1 entre x en el intervalo de A hasta B. Si puede tener esta región de A hasta B para esta curva que es f de x igual a 1 entre x. Es decir, esta formulita no me sirve para evaluarla. Sí, para evaluar. Creo que alguien comentó algo por acá. Muy bien, gracias Marco Antonio, muy amable. Excelente, justamente es ese símbolo que han escrito, el logaritmo. No hemos dicho todavía que es un logaritmo, pero como yo sé que ustedes de una u otra manera ya conocen, saben, han escuchado de logaritmo, pues vamos a aprovechar eso, pero vean que la formulita esta en principio no me sirve para cuando n es menos 1, pero visualmente sí debería tener un valor asignado, ¿no? Que es esta área que estoy aquí marcando, sí está el valor. Lo veo, lo puedo visualizar aquí, entonces debería de poderse calcular. Y entonces la definición de suma de Riemann ahí pues ya se hace más como más obligatoria, ¿no? Y el problema es a dónde o cuánto debe de valer esa suma. Sé que existe ese valor porque aquí está, ¿no? Es esta área, ¿sí? Y como ustedes bien lo han comentado, no es más y nada menos que el logaritmo, que es el objetivo para esta sesión, o más bien uno de los objetivos de esta sesión es definir quién es esa función. La siguiente definición tiene que ver con el cálculo de las sumas o estas integrales que hemos calculado, que si se fijan de manera natural, aparecen acá estas funciones que llamamos f mayúsculas, y alguien podría decir, como ha funcionado para las potencias de x, tomando una f mayúscula adecuada, a esta f mayúscula es lo que le llamamos una antiderivada. Alguien puede decir, ya está, o sea, cualquier integral, si la función es continua en algún intervalo cerrado, podemos buscar quién es esta función f mayúscula, es decir, buscar su antiderivada y calcular la integral. El problema es que buscar quién es esa antiderivada, es decir, aquella función f mayúscula, de tal manera que al derivarla coincida con la función que aparece en el integrando, ese proceso no es tan fácil de realizar, o más bien no es tan fácil de determinar, o no todas las funciones van a tener una antiderivada elemental, como en los casos que estuvimos revisando, ¿no? Entonces, pero si la hay, aquí esta notación es lo mismo que la derivada de f mayúscula respecto de x sea igual a f. Nos vamos a quedar con esta idea de lo que es una antiderivada.
Entonces, para ese tipo de funciones para los cuales existe esa derivada, los ejemplos por lo menos han servido para darnos cuenta de la existencia de esa función o de la búsqueda de esa función f mayúscula que hemos llamado, ¿no? La antiderivada de la función. Pero en matemáticas, pues igual tenemos que justificar de cierto modo que, pues sí, esto será cierto, ¿no? Porque acá nosotros para unos cuantos casos eh, lo hemos calculado o lo hemos verificado, pero en general habrá que formalizar esa afirmación. Y es lo que tenemos acá, el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el primer teorema fundamental del cálculo? Básicamente nos dice que es posible evaluar esta integral definida mediante una función llamada la antiderivada de la función f minúscula. Dependiendo el texto que estén siguiendo, para algunos este es el segundo teorema fundamental, el segundo es el primero, y en otros textos simplemente aparece el teorema fundamental y aparece el segundo teorema fundamental como teorema fundamental. Eh, pero, pero bueno, ya es cuestión más de los autores, cómo trabajan o manejan estas cosas. Yo he tomado aquí el de la antiderivada como el primer teorema fundamental, pero si revisan algún otro texto puede que encuentren leves variaciones en los enunciados. ¿Por qué funciona el primer teorema fundamental? Si se recuerdan, tanto al inicio de esta sesión como en sesiones previas, siempre hice énfasis en quién es este número, el X estrella. Recuerden que cuando hacíamos la partición del intervalo, de A a B, tomábamos un intervalo que va del algún x sub k menos 1 a un x sub k. Por aquí, digamos, está su función continua. Y a veces, para el rectángulo que tomamos como aproximación, tomábamos el extremo derecho o el extremo izquierdo, o alguien por ahí decía, puede tomar el punto medio o algún otro número. El xk estrella es un punto que está dentro de este intervalo, el xk estrella. ¿Ya? Entonces está aquí y ese es el que le va a servir para básicamente aproximar la altura de ese rectángulo. O sea, acá podemos tomar un rectángulo que podría quedar por encima de la curva, por debajo de la curva completamente o una mezcla de ambos, ¿no? O sea, por ejemplo, vean, si tomamos, particularmente en esta configuración que estoy haciendo, no sé si se ve bien, me confirman. Creo, a ver, voy a mover, me confirman si se ve bien el dibujo que estoy haciendo. Si lo ven completo. Por ejemplo, si toman el extremo derecho, el rectángulo queda completamente por encima. Este que estoy marcando en este momento. ¿Sí? Pero si toman el extremo izquierdo, el rectángulo queda completamente por abajo de la curva, ¿no? Sería este rectángulo el que estaría tomando como aproximación.
Pero si toman un punto en el interior del intervalo, ¿qué ganan con este rectángulo? Este rectángulo queda una parte por encima de la función y este pedacito está por encima y el otro pues está por abajo. Hay una mezcla aquí de cómo queda el rectángulo. Dependiendo cómo usted elija el punto interior acá para la altura, así también va a tener una aproximación diferente en principio, pero si usted hace tender ese número de intervalos al infinito, realmente no será relevante porque tienen que acercar, bajo ciertas condiciones, el área será una sola y tendrán que acercarse al mismo valor. Vean que fuerte pues este resultado o esta afirmación. O sea, no importa cómo usted tome la partición, usted tiene el control y las áreas eventualmente tienen que aproximar al área bajo la curva. Para justificar en general el teorema fundamental, nos tenemos que auxiliar del teorema del valor medio, que lo estudiamos en la sesión pasada. Particularmente como la función es la función f mayúscula, para lo cual existe digamos, es la antiderivada de la función f minúscula. Acá la función f mayúscula cumple que su derivada sea igual a la función y además hemos supuesto en el teorema que es lo que es una antiderivada, aquí está implícito, es una función que es derivable también en el mismo intervalo. Como la función f mayúscula es derivable en todo el intervalo AB, particularmente lo es en el intervalo, en cada uno de los intervalos asociados a la partición. Como eso es así, usted puede encontrar un número que en la condición del teorema del valor medio, recuerden que a este número le llamamos C. Y particularmente para que el primer teorema fundamental funcione o nos permita evaluar bien esta área, justamente tomamos ese número C como el X sub K estrella. Es decir, esa es la altura, el número que nos va a servir para la altura de nuestro rectángulo. Y esto se puede hacer para todos los rectángulos. Y si se fijan, naturalmente construyo una secuencia o una sucesión de estos números. Podría ser, y de hecho no van a estar en los extremos. ¿Sí? Es decir, no van a ser los extremos, va a estar en el interior, así tal cual lo decía el teorema del valor medio. Ahora, si eso es así, nosotros podemos despejar acá el numerador. ¿Sí? Al despejar el numerador, obtenemos esta relación. Y esto es para todo x sub k en la partición. ¿Sí? No importa cuántos rectángulos usted tome, esto lo puede hacer siempre. Y podemos, si se fijan acá, la expresión que está en el denominador es justamente la distancia o la longitud que hay en cada uno de los intervalos. Es justamente el delta x sub k, y eso permite escribir las diferencias como la función evaluada en cada valor de C o en cada valor x sub k estrella por el ancho del intervalo. Vean que aquí el delta x no necesariamente es igual al delta
x1. Esa es como la particularidad que tiene esta construcción. Estos no necesariamente son iguales. Si lo son, pues qué bien, pero no es obligación que sean igual. Luego, lo que hacemos es sumar todos estos. Al sumar todos estos, del lado izquierdo, perdón, lo que nos va a quedar, o lo que formamos más bien, es una suma de una función, la función antiderivada f mayúscula, evaluado en el x sub k menos la función evaluada en el elemento anterior, es decir, el k menos 1. ¿Y qué habíamos dicho de este tipo de sumas o este tipo de series? ¿Qué habíamos dicho? ¿Alguien lo recuerda? ¿O qué tipo de suma es esta? ¿Qué tipo de suma es esta? Telescópica. Es una suma telescópica que básicamente sobrevive el inicio y el final. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y vean, no importa cuántos intervalos usted tome, esta suma siempre va a dar esta resta, ¿sí? No importa. Y como esto siempre va a ser constante, cuando usted aplique el límite a ambos lados, el límite de la constante será la constante, y el límite de esa expresión es justamente la expresión definida para la integral de Riemann que la establecimos previamente, que es pues esta, una de las definiciones que tomamos. Y eso permite concluir por qué el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del cálculo, pues funciona de maravilla, ¿no? No sé si hicieron la otra cuenta que les pedí, la integral de 0 a pi. Creo que era de 0 a pi, o no recuerdo si sí, creo que es de 0 a pi, de el seno, pero utilizando las sumas de Riemann. No sé si alguien lo completó, lo trabajó. Ahora pueden decir, bueno, busco una antiderivada para la función seno y simplemente digo, pues eso tiene que ser el coseno de pi menos el coseno de menos coseno de la antiderivada del, a ver, creo que me estoy equivocando. ¿Quién sería la f mayúscula? Necesitamos nuestra f mayúscula que sea menos coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su derivada nos devuelve justamente la función seno. Y eso significa que la integral de 0 a pi de la función seno tendría que ser justamente menos coseno de pi más coseno de 0, ¿no? Y esto da coseno de pi da menos 1, por este menos da 1, más coseno de 0 que es 1 también, eso daría 2. ¿Sí? Claro, ya con el teorema fundamental es mucho más sencillo que todo ese alboroto que habrán de haber hecho si la trabajaron por sumas de Riemann. Y la otra que quedó, que era de 0 a 1, me parece, de x a la alfa de x, pues también buscan una antiderivada, aunque esta ya no está tan directa, pero es la misma idea. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto con lo que he dicho de momento. ¿Vamos bien? El primer teorema fundamental les permite evaluar directamente, sin tanto problema, una integral definida, es decir, calcular
Si pensamos en la función como una función positiva, lo que nos está dando es justamente el área bajo la curva en algún intervalo en específico. Es lo que estaríamos calculando. Y claro, luego usted puede ver si esto es posible, si amplía el dominio, ya no pide necesariamente que el intervalo sea un intervalo cerrado, finito. En algunos casos pueda que sí, en otros pueda que no, como en los ejemplos que calculamos en las primeras sesiones con sumas finitas o con sumas finitas que eventualmente analizamos el límite al infinito. ¿De acuerdo? Continuamos. Un ejemplo así sencillo. Nuevamente, ¿quién es la antiderivada para x cubo? O para la función x cubo, una antiderivada es x a la 4 entre 4. Y el primer teorema fundamental nos dice que hay que evaluar en el extremo superior y luego restarle la evaluación en el extremo inferior. Revisen que esté bien esa cuenta y pues lo que da, vean aquí, no es del todo un área la que estoy calculando, ¿no? Me dio negativo. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Porque he venido hablando todo este tiempo de áreas y resulta que ahora nos ha dado un valor negativo, el valor de la integral. ¿A qué se debe? ¿O a qué creen que se debe? ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué? Vamos a escribirlo acá. ¿Por qué? ¿Por qué el valor negativo? Todo ese tiempo he estado hablando de valores positivos, pero ahora resultó un valor negativo por acá. ¿Cómo lo piensan? Ahora, lo que hemos hecho a este momento nos permite definir una nueva función. A mí, sobre todo, en esta parte me gusta preguntar a mis estudiantes qué funciones conocen o qué tipo de funciones conocen. Las respuestas son como, por ejemplo, polinomios, cuadráticas. Muy bien, gracias. Allí creo que comentó Gustavo. Gracias. Justamente es por eso que comentas. Las funciones trigonométricas y luego algunos dicen la función exponencial, pero me veo en la necesidad de decirles que esa función todavía no existe, o no sé si ustedes la definen en sus lugares de trabajo, la función logaritmo o la exponencial, dependiendo cómo esté su plan de estudio, a lo mejor y la definan, pero desde un curso de precálculo o un primer curso de matemática a lo mejor aparece. No es de extrañar de que la función logaritmo o la función exponencial pues la conozcan desde la educación media, pues se define y ya, se define. Pero entenderla es otro problema, muy, muy diferente. Es decir, ¿qué está dándonos o qué está haciendo una función logaritmo? ¿Qué realmente es lo que está haciendo? ¿Qué significa un logaritmo? Nosotros podemos definir nuevas funciones. Aquí ustedes pueden definir la función que quieran de ahora en adelante. ¿Qué es lo único que necesitan? Necesitan una función como mínimo continua, una función continua, y definen una nueva función
llamada, le voy a llamar aquí g de x, y lo que hace que esta función devuelve un área, lo voy a llamar así, voy a usar un poco de lenguaje, porque no necesariamente es un área, pero si la función es positiva, pues sí, será un área, pero si no, ya vimos lo que pasa, devuelve valores negativos, pero creo que el término área parcial, creo que se entiende mejor. Tiene una función que es la f, voy a ampliar un poco, creo que se veía muy pequeño. La función f está definida o es continua en este intervalo de a hasta b. Entonces, esta función definida en términos de una integral, lo que me está devolviendo o lo que está calculando es, o lo que está asignando, como le quieran llamar, lo que está asignando es el valor de un área, esta que estoy marcando. O sea, no importa quién sea la función, usted puede definir una nueva función llamada g de x, una función que está devolviendo un área, sobre todo si es positiva. Como lo dije en su momento, mantengamos siempre la idea geométrica de área bajo la curva si estamos hablando de una integral. Ya después nos preocupamos si en realidad queremos un área, hay que garantizar que la función sea positiva. Por ejemplo, un caso concreto o un ejemplo específico, si esta es una función, si yo he definido f de x como la integral de 0 a x de la función t, es decir, aquí la f va en principio puede ser de algún intervalo a, b, a, r, y lo que hace es que a un número de acá, x, le está asignando pues este valor, ¿no? De 0 a, no, equivoqué acá. Acá lo que está asignando es a un número de acá, x, le está asignando en el intervalo de A a B, como esta es la función identidad, ¿no? Creo que tengo el dibujo en la siguiente lámina. Mejor lo paso aquí. Tienen la función identidad, es el eje X, el eje Y es como la función identidad en algún intervalo de X a X más H. Me está devolviendo un área parcial bajo la función identidad. Volvemos acá. Entonces, como es una función, ¿sí? Como es una función, realmente, ¿qué representa esa función? Ya lo dijimos, es un área parcial. Es un área parcial. Pero como si es un área parcial, ¿sí? Como es un área parcial, o más bien, como es una función, una nueva función, es natural preguntarse si como función esa nueva expresión que nosotros hemos definido, como es función, es natural preguntarse si es continua. Sí. Es natural preguntarse, ¿esa función es derivable? ¿Puedo derivar una integral? Es lo que estoy preguntándome acá, ¿no? Con esta nueva función. Y si se fijan, ustedes pueden dar una función acá en el argumento, en el integrando, pueden dar una función la que se les ocurra y definir una especie de área parcial, ¿no? Y hacer esta misma pregunta, ¿es continua? ¿Bajo qué condiciones es continua? ¿Esa integral la va a poder calcular siempre? Y si la puede calcular, ¿será que la puede derivar siempre?
Entonces, para responder a esa pregunta, lo que hacemos de una vez es estudiar cómo será posible derivar esa función. Y para eso, como no hay regla que nos diga cómo derivar una integral de momento, porque en la sesión anterior estudiamos algunas reglas, la de la potencia, cómo derivar un producto, la derivada de funciones trigonométricas, eh, polinomios, pero no dijimos algo sobre derivar una integral o una función en términos de una integral. Entonces lo que toca es utilizar la definición. La disculpa acá, aquí debería de ser h tiende a 0. O no nos queda más que ocupar la definición, y como f mayúscula de x es esa integral, pues aplicamos la definición, la que tenemos acá. F de x más h sería la integral de 0 a x más h t de t, menos la función original. La integral, acá hay que usar algunas propiedades del símbolo. Si pensamos siempre en función de área, estos pasitos deberían de ser naturales. Da lo mismo calcular el área en una región que va de 0 a x que de x a 0, pero lo que cambia es la resta acá del intervalo, por eso que le cambiamos el signo, y acá pues es donde aparece este signo más que tenemos en la expresión. Y luego, si se fijan, puedo intercambiar este integrando con este de posición, y nos quedaría la integral de x a 0 t de t más la integral de 0 a x más h, que sería algo así como calcular el área de una región dividida en dos pedazos, en el pedazo de x a 0 y luego de 0 a x más h. Significa que lo puedo colocar en una sola integral, o lo puedo calcular en una sola integral, de x a x más h. Y aquí viene el paso que ya no es tan obvio. Como este, al final de cuentas, es como un área, ¿no? Esta área se puede aproximar, o más bien es aproximadamente igual al producto de x por h. Y si este producto esta integral vale x por h, al dividirlo por h nos da x. Y como la variable es la h, quien está cambiando es la h, la x funciona como una constante, y el límite de una constante es la misma constante, que es esta x que tenemos acá. Pero, ¿por qué hago esa afirmación, o por qué hago ese cambio? Si se fijan, estoy aproximando la integral de x a x más h de la función t de t. Lo estoy cambiando y diciendo que esto es, o sea, esta integral es esta área que está en celeste. Estoy diciendo que esto es x por h, ¿no? Pero ¿quién es h aquí en la figura? H aquí en la figura es la base de este rectángulo, ¿no? Bueno, no rectángulo, de este trapecio más bien. Es la base de este trapecio, es h. Y la altura, o una de las alturas, es x. Esta altura es x. O sea, esta área es aproximadamente igual al área del trapecio, sobre todo cuando el h se hace más pequeñito. Aquí está un poquito grande, solo para efectos de visualización. Pero ¿qué pasa si ahora el h se hace más pequeñito? Ahora el h está por aquí, y ahora el rectángulo, más bien, ese sería el x más h, y voy a ampliar un poco.
Y ahora el h o la base h sería esta base. Y aquí creo que es más convincente que el área de rojo o el área marcada de rojo es aproximadamente igual a la del trapecio. Claro, ese ya es un argumento muy específico o rebuscado, por así decirlo, para este teorema, pero funciona muy bien, ¿no? Cuando h tiende a 0, básicamente va a ser indistinguible el área de rojo con el área del trapecio, ¿no? Y por eso se tiene esa, esa aproximación más bien. Y ustedes pueden hacer algo similar o un estudio similar con cualquier otra función. Yo hice el caso simple o el caso fácil. Lo anterior motiva el siguiente resultado o el segundo teorema fundamental del cálculo, que básicamente lo que dice es que usted puede derivar una integral. Bajo ciertas condiciones, pide como mínimo que la función sea integrable, es decir, que el límite de esa suma de Riemann exista. Busca una antiderivada y además, si la función es continua en este número, en el x sub 0, la derivada de la función f evaluada en este número coincide con la función del integrando. Básicamente lo que dice este resultado es que usted puede derivar la integral. A eso se refiere, ¿no? Bien, yo creo que aquí podemos hacer la pausa. Lo que sigue es por qué funciona el segundo teorema fundamental. Yo creo que podemos hacer una pausa acá de 10 minutos, si les parece. Regresamos a las 6:07 y continuamos con el segundo teorema fundamental. Creo que hay un... Ah, ya lo había leído el comentario. Bien, hacemos una pausa. De momento, continuamos en 10 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Decíamos que el segundo teorema fundamental básicamente nos permite derivar una integral. Y como consecuencia, si la función es derivable, pues también es continua en ese sentido, ¿no? La siguiente pregunta de que por qué funciona el teorema fundamental es hasta cierto punto pues sorprendente la acción que se tiene como resultado, ¿no? Tienen una función que cumple ser una antiderivada y derivar la integral básicamente se traduce a evaluar la función que está en el integrando, ¿no? En el límite variable. En otras palabras, este teorema también unifica como el concepto o el proceso inverso del que es objeto la derivada, es decir, la integral viene a ser como la operación inversa de la derivada de una función. ¿Por qué funciona o por qué esto es así? Aquí como no hay de otra, lo que se hace es ver que en términos de distancia, la expresión para la derivada de la función f mayúscula, al restarla con la función f minúscula evaluada en algún x sub 0, esta distancia se puede hacer arbitrariamente pequeña. Es de donde se parte o de la idea que se toma. La distancia, lo vamos a decir así,
la distancia de la derivada de f mayúscula con f minúscula se puede hacer tan pequeña como se quiera. Eso es lo que significa pues todo este relajo que tenemos del lado derecho. Solo voy a comentar así rápidamente las cuentas o algunas expresiones acá. Si se fijan, es decir, se tenía una sospecha, ¿no? Que la función f minúscula menos, es decir, que la integral o al derivar la integral resultaba la función f minúscula. Es natural pensar que la resta entre ellos se tiene que hacer pequeña o prácticamente debería de ser cero. La resta que está en el numerador se puede escribir como una integral, ¿no? Es lo que tenemos acá. Y aquí el viejo truco de multiplicar y dividir por la misma expresión. Vean que en principio x es distinto de x sub 0. Es decir, no estoy dividiendo por 0 acá. Multiplico y de manera similar puedo asociar aquí una integral a la expresión f de x sub 0 por x menos x sub 0. Eso significa que el factor 1 entre x menos 0 puede salir, aplico el valor absoluto y aunque no es una identidad de la que hablamos, pero básicamente lo que dice es que si usted tiene acá el valor absoluto de una función, esto, si lo piensa en términos de área, pues es más grande que el área de o más bien, que el valor absoluto de esta integral. Es lo que dice acá, o lo que permite hacer esta separación. Luego, el hecho de que la función sea continua significa que no importa por dónde usted se esté acercando al número, las imágenes están siempre cerca de la imagen del x sub 0. Es la definición justamente de continuidad. Y por eso, pues, esa resta, la resta que tenemos acá del lado izquierdo, se puede hacer arbitrariamente pequeña. Es decir, esta resta, la resta que tenemos acá del lado izquierdo, se puede hacer más pequeño o más pequeña que un número llamado epsilon. Y el epsilon será un número positivo arbitrariamente pequeño. Quédense con la idea nada más de que con el segundo, más bien con el primer teorema fundamental, ustedes podían evaluar la integral, encontrando la antiderivada, claro. Pero con el segundo, ustedes pueden derivar la integral. Ya en términos prácticos, derivar la integral significará nada más evaluar en la función f el término variable o la expresión variable en el límite de la integral. Para términos prácticos, lo que sucede pues es esto. Un ejemplo sencillo de lo que acabamos de ver. Usted tiene una función, en este caso concreto es un polinomio. Los polinomios son continuos en todas partes. El segundo teorema fundamental, no importa acá donde esté iniciando, esto es como el punto base. La derivada simplemente se traduce en evaluar en el límite variable. Y como una aplicación un poco más general, este viene a ser como la versión de la regla de la cadena, pero para una composición cuando quieren derivar una integral. Derivar la integral sería
derivar la antiderivada en el límite. Aquí me faltó un paréntesis. Y nada más es una aplicación directa de la regla de la cadena. Si lo que tienen como límite variable es otra función, derivable, por cierto, aquí está, lo tenemos. Esa nueva función es derivable. La regla de la cadena les permite derivar una función de este tipo. Y de hecho, no importa si los dos límites son variables, también puede ajustar introduciendo un nuevo punto base o un nuevo número base entre las dos funciones variables. Pero lo más relevante aquí es las aplicaciones que el segundo teorema fundamental puede tener. Y para eso le voy a hacer una pregunta primero. ¿Alguien sabe cómo calcular el área de un círculo? Por ejemplo, la voy a preguntar fácilmente. Si tienen un círculo de radio 1, ¿cuál es su área? Creo que es conocimiento Pi. común, ¿no? Es que el área vale pi. ¿Cómo aproximan o cómo les justifican esto a sus estudiantes? ¿O en qué momento, creo que hicieron el comentario el otro día, en qué momento aparecían? Si el círculo tiene radio 1, el área pues es pi, ¿no? Pero en la formación básica o media creo que lo que se hace es dar algunas cifras, al menos en nuestras instituciones. ¿Es así o estoy diciendo algo que no es cierto? Pero con lo que hemos visto hasta este momento, podemos dar una definición diferente al número pi. Podemos dar una definición diferente si consideramos una circunferencia de radio 1 y si se fijan, pregunto por qué pasa con el área que está. Es claro que esta relación, así como está, no representa una función, ¿verdad? Pero yo puedo centrarme nada más en el primer cuadrante y plantear, por ejemplo, quién sería esta área. Yo podría preguntar quién es esta área. Y con lo que hemos visto hasta este momento, ¿cómo podríamos plantear esta área? O sea, el área de este sector. ¿Cómo podríamos plantear esa área con lo que hemos visto hasta este momento? O sea, el área en el primer cuadrante bajo la curva asociada a la circunferencia. Si se fijan, si despejo acá la y cuadrado y luego despejo y, hay dos posibles valores, pero me voy a quedar con la raíz positiva porque lo que quiero es la parte superior. Quiero esta, ¿no? 1 menos x cuadrado. Y este punto en el eje de las x es 1 porque es el determinado por la longitud del radio, que es 1, y acá también este punto corta en 1 en el eje de la y. ¿Cómo escriben el área en amarillo? De la región en amarillo. ¿Cómo la escriben o cómo la representan? Ya con lo que hemos visto hasta este momento, ¿cómo la pueden representar? ¿A qué es igual esa área? Creo que alguien escribió. La integral de 0 a 1 de raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, la integral de 0 a 1 de 1 menos x cuadrado. Lo voy a escribir así, x cuadrado. Como una región que nosotros podemos ver, es claro que existe esa área.
La pregunta es, ¿se puede calcular? ¿Se puede calcular por sumas de Riemann? ¿Hay antiderivada elemental? ¿Hay antiderivada para esta función? Porque si no, lo que nos va a tocar es la definición por sumas de Riemann, ¿no? Esa es como la alternativa más directa, así como por fuerza bruta, como dicen, pero esa suma no parece que vaya a ser muy fácil de ser evaluada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esta función que he definido acá. Vamos a considerar esta función. O sea, la introducción del símbolo de la integral me permite definir funciones, la que quieran. Usted agregue en el límite inferior la función que se le antoje, en el límite superior la función que quiera y tiene una nueva función. Esta es una nueva función. ¿Qué es lo que devuelve? Pues un área parcial asociado a esta función en el intervalo coseno de x a seno de x. Claro, estos son números que van a estar cambiando en el dominio de esta función. Pero el segundo teorema fundamental nos permite derivar esta función, que en principio se ve complicada, ¿no? Pero para derivarla lo que hago es cambiar o introducir un punto base, digamos coseno a algún número x0, le voy a agregar aquí x0 por la raíz de 1 menos t cuadrado de t más x0 seno de x 1 menos t cuadrado de t. Y la integral del lado, la primera integral la puedo cambiar como menos la integral de x0 coseno de x raíz de 1 menos t cuadrado de t más x0 seno de x raíz de 1 menos t cuadrado de t. Y esta sigue siendo la función f mayúscula, ¿sí? Pero cuando usted la deriva, ya aquí podemos utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo, que lo que dice es, bueno, evalúa en la función que tienes como límite variable y luego multiplicas por la derivada de la función con límite variable. Por ejemplo, la primera que aparece acá ya en la derivada, si se fijan aquí ya hice la cuenta, la primera función que aparece es la derivada de la segunda integral, esta, ¿no? Es la derivada de esta integral, ¿sí? Y la segunda expresión que aparece es la derivada de la primera integral, que únicamente lo que hice fue, o lo que se hizo fue, evaluar en el límite variable y luego multiplicar por la derivada. Pero vean qué curioso lo que pasa cuando ustedes multiplican. Cuando usted evalúa el seno en el t al cuadrado, naturalmente acá les va a quedar 1 menos seno cuadrado. Eso es coseno cuadrado. Raíz de coseno cuadrado es coseno, suponiendo que aquí todo se porta bien. Les va a quedar coseno por coseno y eso les da coseno cuadrado. Y la otra integral, ¿qué les va a dar? Aquí hay un signo menos, aquí hay otro signo menos, esto se va a convertir en un más.
1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado por el seno, seno cuadrado, raíz de seno cuadrado es seno, por el seno también les queda seno cuadrado. ¿Y cuánto es esta suma? 1. Esta, ¿no? Esa suma vale 1. Lo anterior dice que la derivada de esa función, que en principio era así como parecía muy complicada, ¿no? Pues de complicada pues no tenía mucho porque su derivada simplemente es la constante 1. Si su derivada es 1 para cualquier valor, significa que la función original usted la puede pensar de esta manera o se comporta como esta manera, como x más c, donde c es una constante. C es una constante. ¿Sí? Tenemos eso, ¿no? Vean, repito, la función era muy complicada, aparentemente, pero su derivada era muy sencilla y eso permite concluir la forma específica que tiene la función. Pero ahora, ¿qué pasa si evalúo en x igual 0 en la función original? Si x es 0, la integral en qué se convierte. Es decir, del lado derecho, del lado izquierdo tenía f de x, del lado izquierdo tenía f de x y del lado derecho tenía la integral que es coseno de x a seno de x, la integral de 1 menos t cuadrado de t. Entonces, cuando yo hago la evaluación en 0, como esta yo dije que era de la forma x más c, el x ahora es 0, ¿no? Nos queda así, 0 más c, más la constante c, es la evaluación en 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, puedo cambiar el orden de los límites de integración únicamente cambiando el signo y de aquí tendría una relación para la constante c. Le voy a llamar menos a. Es decir, le voy a llamar a esta expresión. Pero ¿recuerdan quién era esta integral? ¿Quién es esta integral? Ya apareció, ¿no? ¿Quién era esa integral o qué representaba? ¿Qué representaba? ¿Alguien puede recordarnos qué era lo que representaba esa integral? ¿Qué representaba? El área de la cuarta parte de un círculo. Exacto, representaba el área de la cuarta parte del círculo. Claro, en la lámina anterior le cambiamos el nombre, le cambiamos variable, pero los límites son los mismos, la forma de la función es la misma, el nombre de la variable realmente no importa, es la misma. Por eso le voy a llamar aquí a esa área, pero como hay un signo menos que aquí está afectando, digamos que la constante vale C menos, la constante vale menos A. Por otro lado, si hacemos la evaluación en pi medios, al hacer la evaluación en pi medios, vean aquí, recuerden, la f de x es la integral de coseno de teta al seno de teta raíz de 1 menos t cuadrado diferencial de t. Si hacen la evaluación en pi medios, el lado derecho les queda el coseno de pi medios, que es 0, y el seno de pi medios es 1. ¿Quién es esa integral? Nuevamente. ¿Quién es esa integral? Es la misma, ¿no?
La misma de hace un rato, es decir, la cuarta parte del área del círculo. Es decir, es A, le llamamos a esa área. Creo que el nombre no fue bien asignado. Ahora que lo estoy leyendo me doy cuenta. Le llamamos a esa área. Aquí está. Pero a la vez la función, recuerden, no lo olviden, la función era de la forma x más la constante. Pero en la lámina anterior vimos que la constante era menos a. Y si ahora evaluamos en pi medios, nos queda a igual a pi medios menos a. Aquí una simple ecuación lineal. Nos queda 2 veces a igual a pi medios. ¿Eso qué significa? Que a vale pi cuartos. Que era lo que ya sabíamos, ¿sí? Pero porque ya de alguna manera nos han dicho, el área del círculo es pi por su radio al cuadrado, ¿no? Pero acá tenemos una manera muy elegante de justificar o calcular el área del círculo unitario haciendo uso del teorema fundamental, del segundo teorema fundamental del cálculo, porque si esta integral da el área de la cuarta parte del círculo, pues podemos decir que pi sería igual a 4 veces la integral de 0 a 1 raíz de 1 menos x cuadrado de x. Claro, a nosotros estudiantes en básica, media o los primeros cursos de la universidad, no vamos a definir pi de esta manera, ¿sí? Pero en el fondo, no olviden, esta expresión viene de una serie, ¿no? Esta expresión viene de una serie infinita al final de cuentas. De cierto modo, también nos dice de lo complicado que son estos números, criterios de convergencia y demás que tienen que estudiarse aquí para la definición de este tipo de números. ¿De acuerdo? Así que como aplicación hemos definido una función, repito, definimos una función o se definió una función, se derivó y casualmente la evaluación para esa función resulta que era o que estaba relacionada con el área del círculo. No sé si hay alguna pregunta o comentario a este momento. ¿Cómo definen pi ustedes en sus cursos si lo han hecho alguna vez? ¿Cómo lo han definido? ¿O cómo lo hacen? ¿Cómo lo presentan? Claro, no lo van a, si es información básica o media, no van a definir una integral, ¿verdad? Pero por lo menos es importante que ustedes estén conscientes o que nosotros estemos conscientes pues de dónde viene, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, yo creo que va a quedar tiempo únicamente para definir a la función logaritmo. Y con eso básicamente, no sé si alguien iba a comentar algo, parece escuchar. Esta presentación o más bien, esta deducción del área, no sé si les parece conocida, la habían visto o algo por el estilo. Usualmente el área del círculo en los cursos de cálculo se presenta hasta que ya han visto las técnicas de integración, porque justamente tienen que ver primero la
la técnica para evaluar este tipo de integrales, pero realmente no es necesario esperar tanto para presentar algo como esto. Es decir, hay que aprovechar, si ven antes los teoremas fundamentales, hay que aprovecharlos y definir funciones. De hecho, hay una definición también, una función similar para la longitud de una curva, para la longitud sobre todo de la circunferencia. Hay una función similar, se la voy a dejar que lo piensen. Hay una función similar para calcular la longitud sin necesidad de recurrir a las sumas de Riemann. Quizás aquí, como análisis adicional, lo interesante sería ver, o más bien preguntarnos, ¿por qué funciona esta integral? ¿Sí? Quizás lo agregan ahí a los ejercicios. ¿Por qué funciona esta F mayúscula? Iba a decir por qué funciona esta función, pero soy extraño, soy raro. Mejor ver cómo a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Así, lo voy a escribir así de una vez. ¿Por qué f de x está relacionada con el área de un círculo? Y si la quisieran para un círculo en general de radio r, pues solo le agregan aquí r seno del ángulo, r coseno del ángulo. Debería de dar lo mismo. ¿Por qué esta función está relacionada con el área del círculo? Les dejo ahí la pregunta para que lo analicen, lo piensen, y a lo mejor la otra sesión al inicio podemos platicar sobre los avances en los ejercicios, si da tiempo, o si alguien quiere presentar algo, pues bienvenido. Muy bien, yo creo que solo vamos a definir la función logaritmo para no dejar ideas a medias o ideas cortadas. Vuelvo nuevamente acá con esta función, la x a la n. Pero ahora voy a pedir que el n no necesariamente sea natural. Voy a extenderlo a los números racionales en principio, así como está. F de x igual a x a la n. Y si pensamos en una antiderivada, es decir, aquella función que al derivarla nos devuelva la función x a la n, el proceso de antiderivar pues es lo opuesto. Si tengo una potencia, en la derivada bajo la potencia, es decir, multiplico la potencia y resto 1, la antiderivada debería ser como lo opuesto, es decir, en lugar de restar, ahora sumo, pero en lugar de multiplicar, ahora divido. Sin preocuparme en principio de quién es este n, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hago esto ya automáticamente? Me meto en problemas, ¿no? Me meto en problemas porque en un principio dije, bueno, n está en los racionales, pero ¿qué pasa aquí? Esta expresión sí es válida, pero cuando n es distinto de menos 1. Y ahora, quizá la primera, una primera antiderivada no trivial, por así decirlo, o no tan directa como las que hemos calculado. ¿Quién es la antiderivada de esta función? Si pues esta regla no me funcionó, ¿quién es la antiderivada de esta función? Sé lo que están pensando. Exacto, van a decir logaritmo, ¿no? O sea, es la función que nosotros le hemos llamado el logaritmo, o nos la presentaron como logaritmo, la función logaritmo desde la
formación media o básica o media, ¿no? La función logaritmo. Pero con lo que hemos visto hasta este momento, yo quiero una función cuya derivada sea x a la menos 1. Como la regla asociada a la potencia no me funciona, lo que es natural a este momento sería definirla. ¿Y cómo lo puedo hacer? El segundo teorema fundamental pues ya me da la pista, cómo debe de ser esa definición. Vean, voy a llamarle en principio L a esta integral que va de 1 a x de la función 1 entre t, diferencial de t. Aquí el t en principio está de 1 a x. Así. Y por el segundo teorema fundamental, la derivada, ¿quién es? Simplemente evalúo en el límite variable, que sería 1 entre x, y multiplico por la derivada de x, y eso es 1. Ya está, ya tengo la antiderivada de esta función, a esta función que le he llamado la función L. Pero si se fijan, esta definición cumple algunas propiedades interesantes. La primera es que está definida para cualquier número positivo, ¿no? O sea, usted aquí puede escribir en lugar de x cualquier número positivo, ¿no? Y esta integral la va a poder encontrar, porque al final, ¿qué representa esa integral? ¿Qué representa esa integral? Usted tiene el, perdón aquí por el dibujo mal hecho, usted tiene, nuevamente me quedó mal, usted tiene el plano. Usted tiene el plano, por acá está el 0, el x, la curva 1 entre t, que debería de verse más o menos así. Por acá está el 1, o la imagen del 1, y el x pues puede estar a la derecha del 1 o a la izquierda del 1. Entonces, si usted evalúa esa integral de 1 a x, de 1 a x, de aquí para acá, pues va a obtener esta área, ¿no? Pero si usted evalúa de x a 1, ¿qué es lo que obtiene? De x a 1 obtiene esta región, pero como está evaluando al revés, pues le cambia signo de x. Aquí está evaluando de x a 1, de 1 entre x. Entonces aquí a este le cambia signo para los x que están de 0 a 1. ¿Sí? Quiere decir que esa función va a ser negativa para los números entre 0 y 1 y va a ser positiva para los números de 1 en adelante. ¿Y qué pasa en 1? Ah, bueno, aquí está. ¿Qué pasa en 1? ¿Alguien puede decirme por qué vale 0? Porque si lo evalúan directamente el integral, ¿quién es L de 1? Sería la integral de 1 a 1, de 1 entre t de t. ¿Sí? Pero recuerden que les dije que si estamos hablando de la integral, piensen siempre en función de áreas, aunque la función en principio no sea positiva, piénsenla siempre como en función de área. ¿Qué sería esto de la integral de 1 a 1? ¿Qué sería la integral de 1 a 1? 0. 0, ¿no? Es decir, lo que está como área debajo de un punto, pues no hay área. Eso sería 0.
Y si se fijan, ya estas propiedades o estas consecuencias que estamos obteniendo aquí se parecen mucho a las de la que usted tenía de esta función llamada logaritmo, ¿sí? La función L de X da pues esta área marcada aquí para la curva 1 entre t. Y no solamente eso, también, vean, ¿a qué les recuerda esta igualdad? L evaluado en un producto abre el producto como una suma. ¿A qué les parece conocido esta expresión? El logaritmo. Propiedad del logaritmo. La propiedad del logaritmo, lo que clásicamente uno dice, el logaritmo de un producto, acá números positivos, es la suma de los logaritmos. Nosotros tenemos una función que hace lo mismo. Y es esta, ¿no? Y luego, como consecuencia, aquí, si quieren, todos estos pueden ser, pueden agregarlos como ejercicios, es decir, justificarlos formalmente, cada uno de estos. ¿A qué se parece esta propiedad que tienen acá? O esta otra, ¿no? Y quizás de la más relevante, pues la última también, ¿no? ¿No les parece conocido? Propiedad de exponentes. La del exponente, el otro es la del cociente, el otro es el del recíproco acá. Son las mismas propiedades del logaritmo, o que a uno le presentan como el logaritmo. Entonces, finalmente, nosotros podemos... Ah, bueno, hay un dato más aquí. Hay un dato más. Como recuerden que esta función, la L de X que nosotros definimos, esta función que nosotros definimos como la integral de 1 a X de 1 entre t de t, hay un valor muy especial y es ese valor que hace que el área bajo la curva sea 1. Ese valor o ese único valor que hace que esa integral valga 1 es el número e. ¿Sí? Este número es el único que cumple esta condición, que esa integral valga 1. ¿Sí? Y eso se traduce a que L de E vale 1. Aunque esto ya no es tan obvio de justificar, es decir, que el logaritmo, lo que a uno le dicen en formación básica o media es el logaritmo natural o el logaritmo base e de e, eso es 1, pero eso no es tan fácil aquí de ver aquí directamente con esta definición. De hecho, podría ser otro ejercicio, justificar que esto en efecto es 1. Yo me libro acá porque lo estoy dando como definición, pero puede ser como un ejercicio adicional, probar justamente que L de E o el logaritmo de E, ya les dije que esta va a ser la función logaritmo, pues es justamente 1. Y pues ya, lo que esperábamos, ¿no? Esta función que definimos cumple todo, absolutamente todo lo que hasta este momento usted sabía de la función logaritmo. Y de ahora en adelante, la notación clásica que hemos usado, la ln de x, pues simplemente es esta. Ya no la voy a llamar L, la voy a llamar ln de x, o el logaritmo natural de 1 a la x de 1 entre t. Claro, esta definición se da como la inversa de la función exponencial. En los cursos de básica o media, creo que es más fácil definir la exponencial como literal, la exponencial e a la x,
y su inversa la función logaritmo. Claro, esta definición no la vamos a presentar en un curso de educación básica o media, incluso ni en los primeros, no sé si en sus cursos de cálculo, si alguien enseña cálculo acá de los que están, si la presenta así de esta manera o se van de una vez a como la inversa de la exponencial y simplemente ln de x. Pero esta es la función logaritmo natural. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que para no dejar ideas a medias, bueno, yo creo que puedo hablar así rápidamente por construcción. La derivada de la función logaritmo es justamente 1 entre x porque así la construimos. La construimos de esa manera para que su derivada fuera justamente 1 entre x. ¿Ya? Información de la derivada nos permite una visualización del gráfico de la función logaritmo, que se ve así, ¿sí? Asíntota vertical en 0, los reales positivos como dominio, una función que siempre es creciente, siempre es cóncava hacia abajo, es información que la podemos obtener directamente de su primera y segunda derivada. Y más en general, si tenemos una composición de la función logaritmo con alguna otra función derivable y positiva, aquí me faltó decir que fuera positiva, su derivada como consecuencia de la regla de la cadena, pues es esta expresión. 1 entre lo que está dentro del logaritmo por la derivada de lo que está adentro. Un ejemplo de cómo derivar composiciones de este tipo: 1 entre el seno por la derivada del seno, que la calculamos, esto es cotangente. Y otro ejemplo, tienen como composición la función logaritmo evaluado en un polinomio. Sencillo, ¿no? Derivar funciones que son una composición con el logaritmo. Y aquí una pregunta interesante, si gusta lo podemos dejar para la próxima sesión. ¿Cómo derivar una función de ese tipo? Una función elevada a otra función. Bien, lo que sigue yo creo que puede quedar para lectura de ustedes, la función exponencial, que esa es la forma como nos la presentan en básica, ¿no? o en media, no sé, no, creo que es educación media, que el segundo año de bachillerato tal vez aparece esta función, o es al final del primer año, me corrigen si estoy mal con la información. ¿Es así? Pero vamos a... Segundo año, ¿verdad? Vamos a... O sea, Sí, segundo. es un curso un poquito más avanzado que estamos recibiendo. Yo creo que no me van a dejar ustedes que les diga que esta es la función exponencial, ¿verdad? Hay otra manera de definirla. Lo vamos a hacer en la próxima sesión para no extendernos más del tiempo establecido. Pueden leer el resto de la presentación. Me quedaron todavía 8 láminas. Pueden completarlo y continuamos la próxima sesión. Y esperaría cubrir algunas técnicas de integración, más bien las siguientes técnicas de integración. Adelante, Alirio. Hola, hola. Adelante. Pareció que levantó la mano o fue ahí un error. Bien, entonces, no sé si hay preguntas, comentarios al respecto. Si no, podemos dejar la sesión hasta acá. La próxima semana podemos iniciar, como siempre, con el repaso y hacer una exploración de cómo van con los problemitas o los ejercicios asignados. ¿Está bien? No sé si hay preguntas, comentarios. Si no, pues podemos dejar la sesión hasta acá. Pero no lo olviden, esa no es, bueno, sí, es la exponencial, pero
no es como la definición que uno quisiera en un curso de este, o esperaría en un curso de este tipo. Podemos dar una definición más elegante que esa que tenemos ahí. No sé, preguntas, comentarios. Si no, pues gracias por conectarse, su participación y estamos en contacto, pues. Bien, si no hay más que agregar, buenas noches para todos.